Bueno, continuamos ahora en la parte derecha, creo que nos quedamos con las de días cortos, pasamos a las de día largo. Las plantas de día largo censan una duración de la noche que tiene que ser, quédate en la anterior si querés todavía, que tiene que ser, o sea, si es una planta de día largo, tiene que tener una duración de la noche menor a un determinado valor umbral. Si quebramos la noche o interrumpimos la noche con un flash de luz, en ese tipo de plantas lograron demostrar que, a pesar de que el día era corto, al interrumpir la noche, acortamos la duración de la noche. Entonces, nuevamente, en este caso, una planta de día largo no es que mide la duración del día, sino que mide la duración de la noche, que debe ser corta. No es que los días deben ser largos, sino que la noche debe ser corta y se logra esto interrumpiendo la noche. Bueno, esto es algo que se demostró ya hace varios años y está bien documentado en el Tyche Cygers y en un manual de un libro que cada tanto se van viendo nuevas ediciones, pero está muy bien documentado. Y ahí sí, si quieres puedes pasarle a la siguiente, Sergio. Dale. Bueno, perfecto. Ahí tenemos un ejemplo donde la izquierda sería la SDP, sería planta short day plan, planta de día corto, y a la derecha tenemos planta de día largo. Y hicieron en periodos todos de 24, los cuatro primeros son cuatro experimentos de 24 horas, luego un experimento más corto, o sea, de menos de 24 horas, y otro experimento de más de 24 horas. En los cuatro primeros, o sea, manteniendo el día de 24 horas, la de día corto florecía si el día era corto, si la noche era larga. El segundo ejemplo es alargando la duración del día, no florece porque se acorta la duración de la noche. Ahora, si mantenemos la duración del día igual que el primer ejemplo, que quebramos la noche, tampoco florece porque se acortó la noche. Una planta de día corto o de noches largas. Lo mismo si repetimos la duración del día corto, probamos a repetir la duración del día corto en dos procesos consecutivos, no lo vuelve a censar, no mide la duración del día, mide la duración de la noche. Eh, y nuevamente, en el último de los ejemplos, si incluso cambiamos, pasamos un periodo de 24 horas a uno de 30, por ejemplo, pero no cambiando, incluso haciendo que el día sea más largo, pero siempre que la noche sea por encima de un valor umbral, ahí tenemos la floración producida. Y la de día largo también tenemos el mismo ejemplo, los mismos ejemplos, siempre el de día largo, o sea, una planta de día largo, ya en la jerga quedó como planta de día largo, si digamos, solamente va a florecer cuando la noche se acorta. Los cuatro ejemplos del medio, la noche se acortó, por ende floreció. Y los dos ejemplos de arriba y el de abajo, noche por encima, periodo de oscuridad por encima de un valor umbral, inhiben la floración. Fíjense en la diapositiva siguiente, el ejemplo del caso de la soja. Hicieron otro experimento distinto, que está explicado en la diapositiva posterior, pero yo lo comento en palabras acá, así no nos quedamos con el texto. Tenemos dos líneas, una en rojo y una en negro, y se nos escucha mal. Ahora, bueno, hay dos líneas, una en negro y una en rojo. Esto, luego de varios días con 8 horas de luz que había en ese momento del año para soja, probaron, después de una serie de días con 8 horas de luz, someten a varios tratamientos de plena oscuridad y cada 4 horas hacen una interrupción de esa oscuridad. Entonces, fíjense qué interesante lo que hacen acá, es que, por ejemplo, el día terminó a las 8 de la mañana, en ese ejemplo, o no a las 8 de la mañana, sino a las 8 horas del experimento, terminó el día. Por más que, fíjense que vamos
en el periodo que debiera ser de noche, porque en ese momento ya terminaba la noche, si iluminamos, o sea, alargamos el día o acortamos la noche, se inhibe la floración completamente. Pero después si ese periodo lo hacemos, o sea, esa interrupción de la hora de la noche, que ya en el tratamiento queda completamente oscurecido, si lo hacemos a la hora 24, que es cuando debería comenzar el nuevo día en esos periodos de 24 horas, no inhibe la floración. Fíjense que la floración es del 100%, la línea negra se va al 100%. Quiere decir que hay un metabolismo interno que detecta que en ese momento de luz no se inhibe, o sea, cortar la noche en ese momento no inhibe la floración, porque tiene alguna parte en su metabolismo que detecta que comienza un nuevo día. Y fíjense que si lo hacemos a las 48 horas, nuevamente no lo inhibe, es decir, que tiene cierta duración, más allá que un poco va bajando, en este proceso, no lo inhibe, porque ya a los 48 horas debería comenzar un nuevo día. Sí lo inhibe en algún momento durante el periodo de oscuridad. Es decir, si lo hacemos cuando ya pasaron esas 8 horas, se inhibe completamente la floración. Es decir, a las 10 horas, a las 12 horas, a las 14, ya lo inhibe completamente. Y si lo volvemos a hacer al día siguiente, de las 24 horas comienza nuevamente, pero si lo hacemos 8 horas después de 24, estamos hablando de 32. Ya lo hacemos a las 32 o a las 40 horas, donde debiera ser de noche, porque hay un ritmo circadiano, un ritmo interno del metabolismo vegetal que detecta que debiera ser de noche. Interrumpir la noche en ese momento inhibe la floración. Y esto tiene duración de varios días luego de iniciado ese periodo de oscuridad. Quiere decir que hay un ritmo circadiano, que es esa curva imaginaria en roja perfectamente sinusoidal, donde se ve que hay un máximo de sensibilidad a la luz en ese periodo que debiera ser de noche. A las 16 horas, a las 40 horas, a las 64 horas más o menos, tenemos las máximas sensibilidad a la luz. Ahí, si interrumpimos la noche, se inhibe la floración. Ahora, si inhibimos la floración en un momento donde debiera ser de día, porque viene acostumbrado a que de 0 a 8 en este experimento durante muchos días estaba iluminado, si inhibimos, si cortamos la noche en donde debiera ser de día, no inhibimos la floración porque estamos dentro de ese periodo circadiano, dentro de ese periodo de 24 horas, estamos en las 8 horas donde la planta de soja esperaba recibir luz porque venía metabolizando con periodos de luz entre 0 y 8 horas, entre las 0 y las 8 horas del experimento. Bueno, eso es muy curioso y ver cómo eso tiene un aletargamiento y durante varios días sigue teniendo ese ritmo diario. Les dejo el experimento ahí explicado, traducido, no hace falta que lo leamos ahora, hay mucho texto, pero los voy a dejar colgado después, se los dejo para después. Pasamos un poquito al tema de estrés calórico. Hay un índice muy utilizado que es para, considera, sobre todo para lo que es ganadería, muy interesante, para ver el estrés térmico del animal eh, por las dos variables, la temperatura y la humedad. O sea, corrige el valor de temperatura en función de la humedad. ¿Qué sucede? Cuando hay mucha humedad, habíamos visto que, contrariamente a lo que uno piensa, el organismo acumula más sudor y no se evapora. Entonces, en definitiva, no es que se está transpirando mucho, al contrario, cuando hay mucho sudor que no se evapora, es que se está transpirando poco. Al transpirar poco, se acumula el sudor líquido y no permite disipar calor, no permite bajar la temperatura corporal. Entonces, este índice de temperatura y humedad, lo damos con un ejemplo, temperatura en grados Celsius, temperatura del termómetro seco en grados Celsius y la humedad relativa en decimales, es decir, si tenemos un 80% de humedad relativa, pondremos 0,8, donde dice humedad relativa. Este índice de temperatura y humedad se utiliza para estimar el estrés térmico al cual están sometidos los organismos animales. Les dejo acá en una ola de calor. Se define ola de calor cuando estamos 3 o más días con un IPH superior a 72. O sea, 3 días consecutivos donde el IPH se supera los 72. Así que eso, bueno, se lo calcula. Se utiliza la temperatura media diaria. Eso para que tengan en cuenta. No se hace con la máxima, se hace con la media diaria. Y bueno, hay un montón de mapitas, más que mapas, de figuras, donde tenemos en un eje la temperatura y en otro la humedad, y podemos ver estrés moderado, elevado, severo o mortandad,
en función de los valores de ITH. Obviamente, si tenemos 42 grados y un 75 o más por ciento de humedad relativa, estamos en condiciones muy agravantes para que los animales puedan disipar calor y entran en una zona de estrés que muchas veces puede causar mortandad. Una temperatura de 37 grados puede o no ser muy problemática en función de la humedad relativa. Si tenemos esas temperaturas de 35 con un 15% de humedad relativa, podemos disipar mucho calor, el estrés es moderado. Ahora, si en lugar de en 15 tenemos un 60 o un 80 o un 90% de humedad relativa, el estrés pasa a ser elevado o severo, con muchas mayores pérdidas en producción de leche o de carne. Sí. Claro, la sensación térmica está asociada, pero es otra ecuación que además incorpora viento y que incluso también es para frío, también te afecta, pero es otra ecuación distinta a la del ITH, que asocia a temperatura con humedad y con viento. No la solemos dar porque, bueno, para lo que es ganado se usa bastante más esta, que es más sencilla, porque a veces datos de viento, no todas las estaciones tenemos datos de intensidad de viento, entonces por ahí este índice que sí, el dato de temperatura y humedad está en todas las estaciones, mientras que el de viento a veces, de velocidad de viento, a veces es más, se carece un poco de los anemómetros en muchas estaciones. Bueno, ahí les mostraba un ITH que yo calculé con un gráfico de Boxplot. Como son pocos eventos, a veces no se ve la mediana porque la mediana de esos Boxplot coincide con algún cuartil, al ser pocos casos. Pero bueno, igual es interesante ver que el 50% de los años estamos dentro de la caja, eso sigue siendo igual. O sea, la mitad de la serie esta de 30 años que yo analicé, para enero, la mitad de los de enero tenemos entre 2 y 3 olas de calor. O sea, de días con 3, digamos, eventos de 3 o más días consecutivos con ITH arriba de 72. Esto hecho con la localidad de Zavalla. Y en marzo, en este caso, esto igual ya tiene algunos años que lo hice. En marzo tenemos la mitad de los años con menos de 2 eventos de olas de calor. Y algún marzo, alguna campaña, hemos tenido 3 eventos de olas de calor. Esto en cuanto a cantidad de olas de calor. Ahora si vamos a la duración, o sea, días totales de olas de calor, la duración, perdón, esto no es la de días totales, esto es duración en promedio, o sea, las olas de calor de enero en promedio, la mitad al menos de las olas de calor de enero tienen entre 5 y 7 días. Podés tener un enero con 20 días perfectamente de ola de calor. En cambio, en marzo, las olas de calor, la mitad de las olas de calor tienen entre 3 días y medio y 5 días para una estación como Zavalla. Y ese, durante 3 o más días consecutivos. Exacto. Y entonces vos tomás todas las olas de calor de marzo de la serie histórica y te fijás cuánto duraba en promedio en marzo y habrá un ejemplo donde duró 3 días, que es el mínimo requisito, no puede haber menos de 3 días, por eso que el mínimo está en 3, y podés tener algún marzo extremo donde hubo una ola de calor de 9 días. Un dato extremo que habría que ver qué año se dio. Y la campaña 14-15, cuando yo hice esta figura, tuvo 5 días de calor esa ola de calor de ese marzo puntual, marzo de 2015 sería. Ahora, si queremos ver el número total de días de calor con ITH, independientemente, independientemente de que sea o no una ola de calor, o sea que haya sido 3 días, y podés tener, en enero podemos tener tranquilamente más de 20 días con un ITH superior a 72. Obviamente responde a la estacionalidad. Acá un ejemplo, un estudio que había hecho en el INTA, considerando eh, con un ITH superior a 72 para Rafaela, que tuvieron más de 70, hubo 71 días por año en Rafaela con ITH mayor a 72, para ese ejemplo. Entonces plantean en colores las zonas, los riesgos, las posibilidades, o la cantidad de días
con ese valor superado, o sea, con más de 72 en el ITH. Obviamente más al norte nos vamos, más riesgo tenemos de, este, de este tipo de estrés. En ese caso, bueno, era de aquel entonces 300 millones de pesos por año, el valor de ese momento, obviamente esto ya está recontra viejo en el contexto actual, ¿no es cierto? Bueno, eso es un poco lo que más o menos pudimos ver dentro de lo que es bioclimatología. Y van a pasar a resolver ahora con Sergio lo que es el práctico, que es relativamente sencillo. Hoy creo que pueden terminar bastante temprano, de manera de aprovechar por ahí si tienen alguna consulta de los prácticos anteriores. Sí, creo que el parcial uno fue hasta la unidad 4 si no recuerdo mal. O sea que acá sería a partir de las 5. Corríjanme igual si, porque por ahí se me mezclan con la otra facultad, pero ahora lo reviso. Creo que el práctico 5 ya entraría en adelante. No, en este caso va a ser similar al primer parcial, o sea, va a haber ejercitación que es la misma, del mismo tipo de ejercitación que se hizo para los prácticos. Puede entrar algún balance, puede haber algún ejercicio de precipitación, de milímetros, pasar de unidades, milímetros, el diámetro de un círculo para obtener un tanque australiano, calcular volumen, calcular cuánto sube o baja en milímetros o cuántos metros cúbicos se acumulan, digamos, tener bien conceptualizadas las unidades a la hora de transformar en superficie una lámina de agua de 10 milímetros, pasarla a volumen en función de los metros cuadrados que queramos calcular alguna cuestión. Queremos armar una represa o acumular un poco de agua de tanto valor, cuántos metros cuadrados hay que impermeabilizar para juntar eso con las lluvias de enero. Bueno, yo les brindo el dato de lluvias de enero y tienen que hacer algún cálculo. Eso es la parte de precipitación. De teoría puede haber algo de instrumental solamente. Y ahí sí puede haber algún verdadero o falso o alguna cuestión conceptual, pero no a desarrollar mucho, digamos, más, es más de tipo completar espacios, identificar un instrumento que uno puede mandar impreso y tiene que ver qué instrumento es, cuál es eh, el principio de funcionamiento, completar un poco el principio de funcionamiento, a lo mejor le pongo el texto y tienen que indicar en qué se basa, digamos, algún espacio que dimos algo en el teórico para que puedan identificar o completar algún espacio de algún párrafo. Así que no, no más allá de eso la teoría. Después el resto es más bien práctico. Sí, sí, lo podemos coordinar. Mirá, tal vez lo podamos coordinar. La semana que viene es mesa de examen, pero por ahí mientras vos estás en examen, Sergio, eh, yo me puedo conectar en algún momento a la mañana. No sé. Claro, vos vas a estar ahí en presencial tomando mesa de examen y yo estaré de forma virtual dando una consulta. Eso perfectamente, mantenemos el día. No sé cómo estarán rindiendo alguna mesa de alguna otra asignatura. Mientras no les consiga el miércoles podemos hacerlo. Si no, me escriben y vemos de coordinar donde pueda la mayoría.